Efesios 5:21. Miramos a la misma vez en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11. Como ya se dijo el domingo pasado, este es un pasaje que trae mucha diversidad de opiniones y por tanto es difícil a la hora de tratarlo y de poder convencer por los diferentes giros, vocabularios, los contextos, etcétera. Entonces, siempre que nos acercamos a él, debemos de tenerlo en cuenta. Decíamos varias cosas, 4 al menos cosas en el domingo pasado. Primero, que todo el contexto del capítulo 11 al capítulo 14 está en nuestro comportamiento o actitud dentro del culto y cómo ejercemos nuestra adoración y cómo ejercemos los dones, etcétera. Entonces tenemos que mirarlo todo en ese conjunto, aun cuando Pablo va a utilizar principios que son generales para este contexto y para otro. Lo segundo que señalábamos es que ya desde el principio nos está diciendo nuestro texto que tanto la mujer como el varón pueden orar y pueden profetizar, lo que indica que la parte principal, o quizá lo que Pablo quiere destacar en este contexto de culto, es la oración y la predicación, sabiendo que hay otras cosas, otras partes de participación y que complementan nuestro culto al Señor, pero aquí Pablo enfatiza esto y está señalando que el hombre como la mujer pueden y deben de hacerlo. Pero en siguiente lugar, lo que tenemos que decir es que no debemos de quedarnos con los detalles. Enseguida está el dilema de si velo, no velo, gorro, cubierta, sombrerito, y entonces desviamos lo que Pablo nos quiere decir desde este principio, en el capítulo, hasta el final de todo el contexto. Bien, teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho de lo que es el culto y de la oración, predicación y demás elementos, y el hombre y la mujer, etcétera, Pablo en este pasaje va a utilizar 3 argumentos que va a analizar de una manera ligera, tal como viene en la carta, o quizá mucho más amplia que él lo podría haber hecho en otros lugares. Recordar que esto es una respuesta a algo que había surgido. La Iglesia tiene claro cierto aspecto, quizá lo que es el culto, cómo debiera de ser el culto, pero necesitan saber de ciertos matices. Y para llevar esos matices, ese orden, nos va a traer 3 argumentos. Desde el versículo 2 al versículo 6 nos va a hablar de lo que es la cultura y la cabeza, lo que eso representa. Más adelante va a traer el argumento del versículo 7 al versículo 12 acerca de la creación y lo que eso implica de nuestro origen como hombres y como mujeres y cómo eso afecta incluso en el culto público. Y del versículo 13 al 16 hablará de otro tema que es muy importante hoy, que es del decoro y cómo podemos actuar ante la sociedad o para nosotros mismos en este decoro. Son 3 argumentos. Yo quiero que veamos en esta mañana ese primer argumento que Pablo trae del versículo 2 al versículo 6, aplicándolo a lo que ya hemos dicho el jueves anterior. Fijaros bien, versículo 3, bueno, el 2 os alabo, habéis retenido bien las instrucciones, los temas generales que yo ya he expuesto en alguna ocasión, quizá cuando estuvo presente, quizá en la primera carta que había escrito antes que esta, que está perdida, pero, eso sí, tengo que señalar algo importante. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por tanto, antes de que pasemos a ese versículo 4, 5 y 6, tenemos que tener claro qué es lo que Pablo está hablando. A lo largo de nuestro texto aparecen varias veces, como unas 11 veces, la idea de la cabeza. Tenemos que cubrirnos la cabeza para honrar a la cabeza. Tenemos que cogerlo de las 2 formas. En una ocasión está hablando de manera literal, la mujer se cubre, el hombre no se cubre la cabeza, pero luego está hablando de una manera metafórica. Es decir, la cabeza está representando a alguien, ¿de acuerdo? Y Pablo establece un orden que lo podemos ver en diferentes contextos y circunstancias. Por ejemplo, cuando hemos leído en Efesios 5,
hemos visto cómo en el matrimonio, hombre y mujer, tenemos que recordar cómo Cristo es la cabeza. Y entonces el varón es la cabeza. Cómo Cristo como cabeza actúa por la Iglesia, como el varón como cabeza actúa con respecto a su esposa. Pero es otro contexto, es el de la familia. Nosotros cogemos ese principio de cabeza, Dios, Cristo, varón, mujer, y lo aplicamos, Pablo lo aplica a este contexto de culto o de reunión de iglesia o de vida de iglesia. ¿De acuerdo? La palabra cabeza, kafela, que se dice en el griego, que tiene también su parte en el hebreo, en el Antiguo Testamento, significa especialmente autoridad. Es decir, aquel que tiene el control de una situación. En el Antiguo Testamento, en algunos lugares, la palabra se traduce como caudillo. Podemos imaginar en el tiempo de la lucha del pueblo de Israel, en el libro de Jueces en particular, cuando se levantaba un juez y decía que se ponía al frente del ejército del pueblo de Israel, él era la cabeza, él era el caudillo, él es el que tenía el liderazgo, el que tenía la autoridad para la obra o para la tarea que tenían en particular. El profeta Isaías, por ejemplo, en otro lugar, utiliza esta idea de que el pueblo de Dios un día sería la cabeza, sería el caudillo. ¿Por qué? Porque guiaría a las naciones al lugar santo, ¿no?, que representaba a nuestro Señor Jesucristo en ese libro de profecías. Pablo toma esta idea de autoridad y de caudillo, del dirigente, en lo que podríamos aplicar, debemos de aplicar en otros contextos para que lo veamos en el contexto de iglesia, en donde nosotros ahora, por ejemplo, estamos y somos parte, seamos miembros o no seamos miembros de ella. Y lo que nos va a decir es ese liderazgo de autoridad que tenemos desde lo más alto, ¿no?, a todos los niveles, lo tenemos que ver en nuestro comportamiento y en nuestra actitud como iglesia, como pueblo. ¿De acuerdo? Lo va a utilizar Pablo en otros lugares y también referencia, lo podremos ver también en el principio de Efesios. Efesios especialmente va a hablar en varios lugares de Cristo como la cabeza. Y este es el orden, y quiero que nosotros lo entendamos. Vuelvo a decir, a nivel general, y que lo entendamos también como es en lo que es parte de nuestro culto, de nuestra iglesia, y cómo deberíamos de actuar. Hay muchas cosas que tendríamos que considerar de nuestro culto, pero en esto en particular. Primero, nos dice que Dios, y estamos hablando de la divinidad, del Dios Padre, Dios es la cabeza de Cristo. Y aquí, cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo, está hablando del contexto de Cristo como el que se somete a la voluntad del Padre para la redención. No está hablando, como en alguna ocasión, doctrinas erradas, están diciendo que Cristo no era Dios, que era una criatura, que estaba sometida, etc. No está hablando del origen, no está hablando de la eternidad, sino está hablando de la parte que Cristo toma para la redención, cuando Él se hace hombre para venir a este mundo. Tenéis que recordar que Dios Padre y Dios Hijo son parte de la misma Trinidad, con la misma naturaleza y la misma autoridad que pudiéramos darle, igual que al Espíritu Santo. Pero en cierto momento o en ciertas circunstancias en la eternidad se decide que el Hijo se va a hacer hombre para venir y rescatar al ser humano, al pecador, de las consecuencias de su pecado. Para eso tiene que cumplir una serie de cosas y una de ellas es someterse a la voluntad del Padre. Esto nos lo va a decir, por ejemplo, en Hebreos de una manera muy importante e interesante, cuando nos dice en Hebreos 5, versículo 9 en adelante, que el Hijo tuvo que aprender obediencia. Es algo que antes no lo había hecho porque eran iguales, pero llega un momento cuando Jesús se hace carne, que tiene que aprender obediencia.
Por tanto, fue probado y pasó por todas las experiencias, exceptuando la del pecado. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en varias ocasiones tiene que decir a la gente que le escucha y a los discípulos: lo que yo estoy diciendo es lo que mi Padre me ha dicho. Lo que yo hago es lo que he visto o me han dicho que tengo que hacer. Estoy haciendo aquí la voluntad del Padre. Pero en otro momento dice: yo tenía la misma gloria que tú. El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Podemos ver algo extraordinario, que el Hijo, siendo igual al Padre, en cierto momento se ha aceptado que se someta a la voluntad del Padre. El Padre se ha convertido en cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se va a plasmar en la redención y se va a plasmar, como vamos a ver más tarde, en el culto mismo. La segunda parte del orden es que ahora Cristo, dice Pablo en ese versículo 3, Cristo ahora es cabeza del varón. Se convierte, como hemos leído en Efesios, y nos dice también en otros lugares, que Cristo es la cabeza de la Iglesia. En el momento mismo que nosotros hemos caído a los pies del Señor Jesucristo y lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, en ese mismo instante, si esa redención es real y es verdadera, Cristo se convierte en nuestro Señor. Cristo no es únicamente aquel que muere en la cruz, como el Cordero, sino que Cristo se convierte en el Señor, en el Rey, el dueño de tu vida. Y si antes tú eras controlado, guiado por tu naturaleza, por tu pecado, ahora se nos dice que en el momento que tú has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, Él se convierte en tu caudillo. Es decir, en aquel en el cual tú tienes que seguir y obedecer y de Él dependes. Es una decisión que tú puedes pensar que es voluntaria, que en cierto momento has vuelto en sí, has entendido las consecuencias de tu pecado, has tomado de ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, pero en ese mismo instante tu vida, sea cual sea y como sea, está sometida a la palabra de Cristo: haced lo que yo os digo. Aquel que diga que es mi discípulo, que haga las buenas obras, que me obedezca o que me ame. Podemos ver que no podemos separar en ningún momento tomar a Cristo como nuestro sanador si no tomamos a Cristo como nuestro Señor. Él es el caudillo. Y esto se tiene que mostrar en todas las diferentes áreas de tu vida, ya sea en la personal y secreta, ya sea en la familiar, en la vida social o en la vida de iglesia. No está diciendo que la mujer no está bajo la cabeza de Cristo. No es este el tema y el orden, puesto que si tú no estás casada y no tienes marido, estás de la misma forma bajo la cabeza de Cristo. Y si estás casada y tienes a tu marido como tu cabeza, que ahora vamos a ver, eso no quita de que Cristo siga siendo tu cabeza y tu Señor. Igual que en el contexto que hemos visto de Efesios, cuando dice que la mujer debe someterse al marido, recordar que todos tenemos que someternos unos a otros y que todos estamos bajo esa cabeza que es Cristo. Pero Pablo lo va a aplicar ahora en el contexto de relación, de matrimonio y por tanto también aquí de iglesia. El tercer orden, es decir, hemos visto que el Padre, por causa de la redención, se convierte en la cabeza, caudillo, autoridad del Hijo. El Hijo se convierte, por causa de la redención, cuando lo aceptamos por fe, también en nuestro Señor, en nuestro caudillo. Y ahora nos dice que el marido es cabeza de la esposa. Es una decisión voluntaria, no está en ningún momento la mujer obligada por naturaleza a tener marido, ni mucho menos. No es este el asunto que está tratando, el asunto de vírgenes y casadas y no casadas, solteras, viudas, separadas, divorciadas, está tratado en el capítulo 7 y capítulo 8 de nuestra carta. Lo que aquí sí se dice que en cierto momento, por algunas razones, supongo que por amor y cumplimiento de las promesas que nos traen las Escrituras, una mujer
y un hombre contrae matrimonio. En ese mismo instante, de una manera voluntaria, la mujer acepta la autoridad del varón. Tenemos que especificar que nos dice, ya lo decíamos el domingo anterior y lo tenemos que decir a la luz de las Escrituras, en Gálatas y en otros pasajes, que ante Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer. Todos son igualmente redimidos y por tanto todos son igualmente útiles para la causa del Señor dentro de la Iglesia. Repetirlo y escribirlo esto una y otra vez. No estamos hablando aquí en ninguna manera que la mujer sea inferior en ningún área. No lo es. Y esto lo podemos ver en la sociedad. Incluso, a lo mejor, deberíamos de afirmar que la mujer es mejor en ciertas áreas de la sociedad de lo que podamos ser los varones. Que Dios ha tenido la misericordia de que los niños nazcan de la mujer y no del varón. Podemos ver grandes bendiciones que el Señor ha establecido. Hay igualdad de derechos e igualdad de responsabilidades, pero seguimos siendo un hombre y seguimos siendo una mujer. Y por tanto, esa diferencia de género o de sexo se puede y se debe representar, manifestar y se puede ver, o se debe de ver. Y en la relación de pareja, se establece que sea uno el que dirige. Ya podremos venir otra vez con la lucha y el conflicto de que el marido es cabeza, es la autoridad y es el caudillo de la mujer y de la familia. Sí, esto es lo que está diciendo las Escrituras, aunque no nos guste, que el marido es cabeza del hogar y es cabeza de su esposa. Pero tenéis que leer Efesios 5. ¿Cómo fue Cristo cabeza de la Iglesia y de su pueblo? ¿Simplemente mandando desde el cielo instrucciones? No, se hace hombre y viene a servir hasta la muerte, con sacrificio. ¿Para qué? Para hacer a su pueblo, su esposa, santa y sin mancha. Así que, varón, recuerda, eres caudillo de tu hogar y de tu mujer, pero a la luz de lo que Cristo nos ha dado como ejemplo. Y si en esto eres defectuoso, no te extrañe, ¿no?, la amargura o la tristeza de tu esposa ante esa situación. Ser caudillo no significa ser dictador, ni ser machista, ni ningún otro tipo de términos con los que nos acusan o con los que otros están actuando.